Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar de la Cámara Española titulado ¿Cómo fiscaliza SUNAT en un contexto de pospandemia? La idea que tenemos de compartir este espacio es, junto con Rosa Echevarría, poder dar una revisada a cuáles son los nuevos mecanismos que va a utilizar la SUNAT para auditarnos, contribuyentes, personas jurídicas, sobre todo personas físicas también, en este contexto de pospandemia. Rosa, que nos acompaña hoy, bienvenida. Rosa es asociada principal de Garrigues Perú, del estudio Garrigues Perú, un estudio de abogados español de Rancia Abolengo, así que es un lujo y una suerte contar contigo. Como siempre en estos webinars, recordarles lo que haremos será darle a Rosa de 20 a 30 minutos para que nos plantee el estatus tributario, y de ahí, justamente con las preguntas que nos vayan compartiendo, bien de manera pública en el chat, bien de manera discreta, privada, directamente por preguntas sin respuestas, donde solamente Rosa y yo los vamos a ver, construiremos una conversación, Rosa y yo, que esperamos nos permita aterrizar en detalle en cada uno de los temas. De hecho, le he pedido a Rosa, y aprovecho para decirles a todas, a todos, que no nos cuente todo en detalle, sino que nos enuncie y nos intente acabar cada punto con un interrogante, y a partir de ese interrogante poder provocar en ustedes que aterricen en sus dudas y preguntas más cotidianas. Así que nada más, Rosa, somos todo tuyo. Muchas gracias, Javier, por la invitación y por el espacio que me dan en la Cámara. Siempre es un gusto colaborar con ustedes y poder llegar a todos los participantes que nos escuchan el día de hoy. Y espero que, bueno, la ponencia, la exposición sea de utilidad. Es un tema, digamos, que ha variado mucho, al menos el contexto y la situación en la que SUNAT ahora interactúa con los contribuyentes ha variado bastante, y de hecho la idea de la ponencia es explicar por qué el cambio, cómo se ha implementado y qué problemas podrían surgir en este nuevo contexto. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Bien, la ponencia se titula ¿Cómo fiscaliza SUNAT en un contexto post-pandemia? Y efectivamente la idea es revisar los últimos cambios en los modelos, los procedimientos que sigue SUNAT al momento de ejercer su facultad de fiscalización. Y antes de pasar a eso, quisiera hacer un breve recuento. Es un ejercicio de memoria de corto plazo, para simplemente darles algunas cifras de lo que implicó la pandemia que surgió el año pasado en el Perú. Además de la contracción del mercado y la inmovilización obligatoria, que obviamente redujo la actividad económica, y eso ya de por sí trae la recaudación abajo, se dieron una serie de medidas de alivio tributario, como prórroga de obligaciones, no solo de declarar, sino también de pagar por varios meses. Se han otorgado fraccionamientos, se eliminó para algunos casos, las empresas más pequeñas, el pago de pagos a cuenta, etcétera. Y la propia situación de distanciamiento social obligado, digamos, eso era a lo que obligaba la emergencia sanitaria, produjo una parálisis de la administración, y en el caso de SUNAT, que si bien ya había iniciado un proceso, o sea, los proyectos, los planes de digitalización estaban ya concebidos y estaban iniciando su implementación. Este hecho lo que hizo fue acelerar el proceso o la fase de implementación, y los recursos ahora ya, bueno, están a disposición de todos los contribuyentes, pero fue un proceso que tomó por lo menos sus buenos 3 meses, en que los funcionarios de la administración no pudieron, bueno, interactuar con los sujetos fiscalizados, las auditorías se interrumpieron de manera intempestiva, las mesas de partes a través de las cuales nos solíamos comunicar con la administración, incluso para lo más mínimo, pues cerraron. Entonces, todo esto produjo una parálisis de varios meses, no atribuible pues ni a la administración ni al administrador de la situación de las cosas. Y además de eso, para incentivar el consumo y la economía, SUNAT procedió a devolver bastantes impuestos a personas naturales y jurídicas, y todo esto crea obviamente una situación de déficit en la recaudación. Si ven ahí las cifras,
es más o menos en abril y junio, es casi la mitad de lo que se había recaudado en el 2019, con lo cual hay una presión ahorita en el Estado peruano para generar más recursos en un contexto en que se necesita mucha más inversión pública. Entonces, un dato que obviamente también es relevante para ver la situación, y aquí considerando que en el grupo de oyentes, participantes, tenemos pues de todo, tenemos estudiantes, asesores tributarios muy especializados, contadores, abogados que trabajan en empresa, tenemos funcionarios públicos, entonces el contexto que no se puede perder de vista es evidentemente que la recaudación en el Perú se soporta en muy pocos contribuyentes. Esta información es data de la propia administración tributaria y lógicamente, digamos, por un tema de eficiencia de recursos, la gran mayoría de las acciones de fiscalización y recaudación que han iniciado con fuerza a partir de más o menos agosto, septiembre de 2020, cuando es que ya las herramientas de comunicación digital están a disposición, hacen que estas medidas de fiscalización, auditoría, etcétera, se centralicen en los contribuyentes formalizados y básicamente en los contribuyentes megas o top, que como ven acá, nuevamente cifras de SUNAT, constituyen el 0.16% del padrón total de contribuyentes, pero que generan la recaudación de más o menos el 78% de lo que recauda SUNAT. Entonces, en este contexto, el Ejecutivo, bueno, y el Congreso, porque siempre es el Ejecutivo que como técnico propone las medidas, se vio, y creo que con buen criterio, no incrementar tasas impositivas, tampoco se crearon nuevos impuestos, si bien habían proyectos, y existen todavía proyectos para, por ejemplo, impuestos a la riqueza o IGB sobre los servicios de streaming, no, pues, no hubo una implementación de este tipo de medidas que incrementen la recaudación por tasas o por nuevos impuestos, sino más bien un alivio tributario temporal, así le llamó el gobierno, que permita a las empresas un respiro financiero, pero haciendo mucho énfasis en, y esto está en el marco macroeconómico multianual de los próximos 4 años, es decir, dónde piensa el SUNAT o el MEF enfocar sus esfuerzos para remontar esta situación en la recaudación es obviamente intensificar las acciones de control y fiscalización para alentar el cumplimiento voluntario, generar riesgos, o sea, generar la sensación de riesgo y reducir la evasión y elusión tributaria con varias de las medidas que tenemos aquí, norma elusiva, medidas de transparencia fiscal que permiten el intercambio de información con otros países, etc. Ahora, ya entrando a la materia fiscalización tributaria, la fiscalización tributaria, como ustedes saben, es una facultad discrecional, es decir, la administración tiene un margen, un marco amplio para decidir cuál es la mejor forma de llevar a cabo el procedimiento de auditoría, siempre dentro del marco del Código Tributario y el Decreto Supremo, que es el reglamento del procedimiento de fiscalización. Pero más allá de eso, digamos, y con los principios de la ley del procedimiento administrativo que son genéricos, se hace pues una valoración discrecional de cuál es la opción que se adapta mejor al caso. Entonces, esta facultad discrecional obviamente tiene que ser ponderada, es decir, tiene que optar por la decisión que sea más conveniente para el interés público, ¿no? El interés público, yo considero, pienso, que la relación con el contribuyente es más una relación de colaboración, debería ir hacia eso, ¿no? No una relación de poder o de sujeción, sino tiene que haber colaboración. Entonces, en su labor de inspección, investigación y control, pues SUNAT tiene muchas facultades, acá he listado algunas, pero básicamente ninguna entidad, y ahora vimos un tema con los bancos que están ahora obligados a reportar, ninguna entidad puede negarse a suministrar a la administración la información que solicite, ¿no? Entonces, pero nuevamente, veamos el tema de que estas facultades se centran o se enfocan más que nada en los contribuyentes formales, cuando sabemos que la evasión tributaria, es decir, el incumplimiento doloso de las obligaciones tributarias es lo que genera el mayor hueco en la recaudación. Ahora,
para incrementar esta sensación de riesgo y facilitar la labor de la administración en este nuevo contexto que obliga a la distancia social, digamos, se le dio mucha fuerza, porque les digo, los proyectos ya estaban, incluso si ves la memoria de SUNAT del 2019, muchas de las medidas ya estaban planteadas, casi todas, pero no estaban del todo implementadas. Con la pandemia se aceleró el proceso y, digamos, ahora ya tenemos muchas herramientas que lo que buscan es generar eficacia en la atención del ciudadano, eficiencia, transparencia y participación ciudadana, es decir, llegar mucho más fácil a la mayor cantidad de contribuyentes. Para eso se utilizan herramientas de tecnología e información. Acá hay algunos conceptos, porque siempre escuchamos, sí, inteligencia artificial, big data, pero no sabemos en qué consisten. Básicamente es en la programación de algoritmos o códigos que permiten a las máquinas hacer análisis y deducciones automatizadas, ¿no? O sea, la propia máquina se alimenta de varias fuentes de información y saca conclusiones. La más importante en realidad que SUNAT está aplicando es el Big Data, que le permite manejar un gran volumen de datos o información de varias fuentes y con gran velocidad. Ahora, en el tema de las herramientas específicas que se han dado en este tiempo, tenemos la notificación electrónica, que ya existía, pero ahora se ha ampliado el número de actos administrativos que se pueden notificar vía el buzón del clavesol, los trámites remotos, es decir, ya no es necesario ir a SUNAT, antes era necesario ir a la mesa de partes de manera presencial, la fiscalización se hacía en la oficina en el domicilio fiscal, el auditor tenía un espacio asignado, tenía los documentos a su disposición y debían tenerlos hasta que acabe la auditoría, y nada de eso ya es posible, todo se hace a través de la mesa de partes virtual. Las fiscalizaciones obviamente son no presenciales, y de hecho SUNAT está manejando muy bien la herramienta de las videollamadas. En mi práctica, yo he tenido en este tiempo, este año de hecho, algunas reuniones específicas presenciales cuando es relevante revisar la información original. ¿Ok? Sí es posible. O sea, el auditor ahí, bueno, aplica el criterio, obviamente el contribuyente también, y se hace dentro de los protocolos y es posible. Pero es básicamente remoto. Es decir, todo se presenta por la mesa de partes virtual en archivos PDF que son inmodificables, y si hubiera algo que presentar, es posible ir a la oficina de SUNAT o coordinar una reunión en el domicilio fiscal, pero es excepcional. Digamos, las opciones están abiertas y, como les dije, la fiscalización tiene que adecuarse al contexto, a los recursos del contribuyente. Sabemos que muchos funcionarios y empleados digamos, personas que trabajan en el sector privado, todos estamos afectados por la pandemia. Hay muchas bajas por enfermedad. Entonces y yo creo que la administración lo está manejando bien, está aplicando un criterio, digamos, empático, y también para entender las limitaciones del contribuyente en este contexto, ¿no? Entonces, si vemos las redes sociales de SUNAT y su página web, vamos a encontrar un montón de información sobre los canales que existen ahora para comunicarse con la administración. Hay un chat tributario, y de hecho, aquí quisiera solamente comentar que no todo es comunicación con máquina. De hecho, en SUNAT los canales son los que se han digitalizado, pero quien está del otro lado generalmente es un funcionario, ¿no? Es una persona física que atiende la consulta. Lo que observo, sí, de hecho, es que, y si uno ve en el Facebook de SUNAT, que ahora es una herramienta muy usada por los contribuyentes, hay mucha queja por la demora en la atención, y como deben saber también ustedes que tal vez están inmiscuidos en estos temas, el sistema de SUNAT, sea por problemas de caída de la red de Internet, o por la propia plataforma de SUNAT que presenta fallas tecnológicas, a veces hace imposible cumplir obligaciones, por ejemplo, dentro de los plazos, o obtener respuestas de manera inmediata, o de manera, digamos, dentro del plazo. Pero en general considero que los canales que se han implementado son muy buenos. Lo que habría que darle fuerza es tal vez el recurso humano,
que digamos, tendría que existir para poder cubrir la demanda, la gran demanda que existe de este tipo de servicios en orientación y resolución de procesos. La mesa de partes virtual para mí es una piedra fundamental del cambio, porque esta mesa de partes virtual sí no estaba planificada en ningún lado. Todo lo demás sí, el chat, el messenger, hay una orientadora que sí es un robot, pero la mesa de partes virtual no estaba contemplada y recién en mayo de 2020 se implementa. Tiene ciertas reglas, pero en realidad es muy amigable, es muy fácil interactuar con la mesa de partes. Eh, a las exclusiones más relevantes son la presentación de declaraciones, perdón, la presentación de documentos originales, evidentemente, por ejemplo, una carta fianza. Tengo que presentar una fianza SUNAT, tengo que ir a la mesa de partes física y dejarla allí. Eh, o procedimientos de aprobación automática que, claro, no se pueden derivar por la mesa de partes virtual. La respuesta, en mi experiencia, es muy rápida. Nuevamente, no es un robot, el canal es digital, pero cuando la información se recibe, quien generalmente hace el procesamiento de la información para derivarlo y resolverlo finalmente es un funcionario, es una persona natural. Pero como herramienta, digamos, la mesa de partes virtual es fundamental y de verdad que me parece excelente la tecnología que se ha usado y lo amigable que es para el contribuyente. Otro tema que también se le ha dado fuerza, porque ya existía, vemos que para la cobranza coactiva desde 2016 ya existen expedientes electrónicos, y que ese expediente electrónico básicamente es un conjunto de documentos electrónicos que utilizan una plataforma digital integrada, y esta es su mayor virtud, posibilita la interacción con el usuario. Es decir, no es una mesa de partes, no es que yo presento y luego no sé a dónde va. Yo puedo presentar recursos, solicitudes, escritos ampliatorios, digamos, hace posible una mayor interacción con el usuario. Ahorita mismo ya es posible hacer fiscalizaciones con expediente electrónico y también reclamaciones con expediente electrónico. Ahora, quería tocar este tema porque me parece fundamental. En el pasado habían sanciones, y de hecho se ven varios casos de sanciones por ejemplo, no presentar las declaraciones dentro de la fecha de vencimiento, es decir, oportunamente. Y SUNAT sanciona, obviamente hay una sanción por presentar la declaración tardíamente, y habían casos en que los contribuyentes decían, oye, mira, el problema no fui yo quise presentarlo a tiempo, pero se cayó el sistema de SUNAT o se fue el internet. Hay casos de provincias que son realmente dramáticos, en donde efectivamente la brecha digital, la brecha de telecomunicaciones es muy grande, y efectivamente los contribuyentes tienen toda la intención de cumplir, pero no se puede, por casos no atribuibles a él. Ahora, esta problemática o los mismos principios se van a aplicar también a las obligaciones relacionadas a la facultad de fiscalización o el procedimiento, porque recordemos que hay también una sanción por no presentar la información oportunamente, por presentarla, digamos, incompleta. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, la mesa de partes virtual no funciona, está deshabilitada, o se cae el internet, que generalmente es posible detectarlo? Y de hecho, si vemos acá hay jurisprudencia que he citado, hay del 2021, 2008, 2010, y es posible acreditarlo siempre y cuando se acredite la fecha y hora en que ocurrió la falla, y que hubo digamos, o un reporte al SUNAT o un reconocimiento por parte de SUNAT de que hubo un error, una falla en el sistema. ¿Cómo demuestras? Con capturas de pantalla, incluso se admiten, todo esto sale de la jurisprudencia, imágenes de las conversaciones con Messenger, de Facebook con SUNAT, capturas de pantalla del aplicativo Chat SUNAT, de la plataforma Sol, o incluso reportes en caso, por ejemplo, sea la caída de Internet, la que genere la imposibilidad de cumplir, en este caso, la obligación de presentar documentos en un procedimiento de fiscalización. Ese reporte del proveedor del servicio puede acreditar que no hubo, digamos, culpabilidad en el contribuyente, ¿no? Y es un principio, digamos. Si la causa de mi infracción o mi omisión no es atribuible a mí, sino un problema del sistema SUNAT, no cabe ningún tipo de sanción. Y finalmente, creo que estoy dentro del tiempo,
quiero comentar un caso emblemático, de hecho, en este tema de la pandemia y cómo ha evolucionado la relación del contribuyente con la administración. Eh, esta noticia es de junio del 2020. eh, se disparó el comercio electrónico, muchas personas, eh, digamos, o empresas pequeñas, o emprendimientos, procedían a comerciar, pero no estaban registradas ante el RUC y obviamente no emitían comprobantes, etcétera, ¿no? Creo que todos conocemos algún caso. Y de hecho, este fue el momento ideal para que SUNAT intensifique, porque esto ya se había hecho, el proyecto ya estaba planteado, en 2019 se hizo, y usa el Big Data para, digamos, y otra herramienta que es como búsqueda de datos a través del web scraping, y lo que hace es ir a las páginas, por ejemplo, de OXL, que es el caso más sonado, y de hecho SUNAT lo menciona en su reporte anual del 2019, Mercado Libre o plataformas de comercio electrónico, y sacar la data de los comerciantes, de los vendedores, sus datos, su teléfono o su correo electrónico, y les mandaban por ahí notificaciones señalando que había un indicio de incumplimiento tributario. Ese uso del Big Data y de la capacidad de SUNAT de procesar información eh, voluminosa y con una visión, un objetivo específico, es que en este caso es detectar la evasión, le permitió recaudar un montón de dinero en el 2019 y este año, perdón, el 2020 también se reportó que como 400.000 o 40.000, perdón, personas se acogieron, digamos, a la inscripción al RUC, y acá también, digamos, esto demuestra el alcance que puede tener, gracias a las herramientas digitales, el alcance que puede tener la capacidad de SUNAT de recabar datos, cruzarlos, procesarlos y dar con casos de evasión tributaria, ¿no? Eso es lo que quería exponerles. Ahora la idea es entrar un poco a absolver sus preguntas o comentarios, etcétera. Y no sé si tal vez Daniela o Xavier tienen ya las consultas. Sí, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir pantalla para vernos mejor. Tengo algunas preguntas que han llegado, y que espero nos motiven a otras personas a preguntar más cosas. Primero, más que nada, es como una reflexión que te haríamos, ¿no? ¿Qué retos plantea el uso de herramientas de la tecnología de la información en lo tributario, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos tener tranquilidad? ¿Cómo podemos prevenir la afectación a los derechos de los administrados? Es decir, ¿cómo la tecnología también me protege? Es decir, ¿qué tan desnudo estoy ahora con la tecnología? ¿Qué capacidad de que sepan más de lo que legalmente puedan saber, o que lo que legalmente puedan saber no me dé un disgusto o una sorpresa a mí? Sí, sí. Sí, definitivamente el uso de estas herramientas nuevas, no solo para el Perú, sino a nivel mundial, ha traído preocupación en los administrados, básicamente por la protección de datos personales o de datos que no debieran, en todo caso, compartirse con cualquier tercero, incluyendo la administración tributaria, si no es por un requerimiento específico de esta. Y como vimos con la herramienta de web scraping, que es simplemente buscar o procesar datos de páginas web, la SUNAT ha podido acceder a información de personas que realizaban comercio y no estaban registradas. Y de hecho eso generó cierto comentario también, porque decían, oye, yo le doy mi teléfono o mi correo electrónico solo al proveedor de la página del mercado digital para que me ponga en contacto con los eventuales interesados en mi producto o servicio. Pero ¿cómo, digamos, cómo es posible que haya, si es un leak, si es una eh, pérdida de la información intencionada o no? Porque, digamos, SUNAT sí señaló que él usó la herramienta tecnológica, pero no preguntó directamente a la página web, en este caso. Hay algunas, obviamente, que no tienen un local en Perú, ¿no? Hay muchas páginas, hay algunas que sí tienen una subsidiaria en Perú, un local en Perú, pero hay otras que no, que funcionan simplemente en la nube, en Internet, ¿no es cierto? Y no tienes dónde tocarles la puerta en Perú. Entonces, ¿cómo llegó a esa información la SUNAT? Y es obviamente que
y creo que ya lo sabemos un poco por otros casos con redes sociales, todo lo que ponemos eventualmente en Internet es susceptible de phishing, de ser cogido gracias a estas herramientas. Entonces hay un tema de privacidad, de protección de datos personales. En Holanda hubo un caso muy importante también de pérdida de información, digamos, información protegida por el secreto tributario, llegó a manos de terceros por un mal manejo de la documentación por parte de los funcionarios de la administración. Eh, y generó gran revuelo, ¿no? Ahora, en la pandemia, digamos, los funcionarios están como nosotros, en su casa, haciendo home office, recibiendo la información que le dan los contribuyentes, pero eventualmente, y también es la impresión que yo tengo, necesitan imprimir los documentos, necesitan procesar documentos físicos. Entonces, ¿qué garantiza que esa documentación en casa de algún funcionario? Porque la experiencia en Holanda lo que generó es que se diga, ya no se sacan documentos del local de la administración, por ningún motivo. Entonces, se pueden sacar expedientes fuera de la sede de la administración. ¿Qué podría hacer el funcionario para protegerla? Digamos, está un poco también fuera de su alcance, ¿no? Entonces, hay una serie de garantías que el sistema tiene que generar y es posible, digamos, generarlos a nivel primero tecnológico, que las plataformas que usas una sean seguras desde un punto de vista tecnológico y además que haya una conciencia tanto de los contribuyentes como de los funcionarios, porque nuevamente es una relación de colaboración, de que todos estamos afectados por este contexto y hay que tener también empatía respecto a lo que se puede permitir, no se puede permitir, cuánto plazo te doy. Es que también los funcionarios, imagínate, tanta información que procesar, lo que ha generado esto es que haya más demoras en el procesamiento, etcétera, ¿no? Gracias, Rosa. Oye, una pregunta muy concreta. ¿Tenemos fiscalización electrónica de periodos 2020-2021 o todavía no han empezado? No que yo sepa, los que de hecho se reactivaron, primero que se reactivaron el año pasado se reactivaron los que estaban suspendidos por la propia pandemia y el distanciamiento obligatorio. De periodos recientes puede ser que hayan de IGB, que es lo que generalmente es de un ejercicio al otro, te fiscaliza. IGB sí se puede, es una obligación mensual. El impuesto a la renta tarda un poco más en ser fiscalizado y de hecho recién se va a declarar, con lo cual no cabe una auditoría. El cronograma vence esta semana, me parece. Pero IGB sí, en teoría es posible, yo no lo he visto y creo que no es tampoco la intención de la administración golpear más al contribuyente, incluso en este periodo 2020 en que digamos que fue muy complicado, ¿no? Procesar la información, guardarla, etcétera. Sí, una pregunta también procedimental que nos hace también Sonia Miranda. Respecto a 2021, si ha habido fallas por parte del sistema SUNAT, ¿cuál sería el procedimiento más práctico para reclamar por una multa generada por una falla de estos sistemas en SUNAT? Mira, el cauce normal, digamos, es el procedimiento de reclamación. ¿Y qué ocurre? La multa tiene que ser formalizada vía una resolución de multa que va a llegar al buzón electrónico, va a ser notificada al buzón electrónico. La detección de la infracción es muy sencilla, es automática, simplemente se ve la fecha, eso lo puede hacer nuevamente la máquina, es muy fácil, el sistema lo puede detectar, llega la resolución de multa y habría que iniciar una reclamación ofreciendo los medios de prueba que comenté, que son básicamente capturas de pantalla, fotos, correos electrónicos, puedo tomarle un pantallazo al chat con SUNAT, y de hecho me da mucho gusto que haya esa flexibilidad del Tribunal Fiscal y también creo que de SUNAT, de aceptar estas pruebas que no son, digamos, no están en un formato convencional, porque ya las cosas cambiaron, ¿no? Pero sí, ese sería el curso de acción, un recurso de reclamación ante la propia SUNAT y eventualmente va a llegar al Tribunal Fiscal. Perfecto. Otra pregunta. ¿Te parecen idóneos o suficientes los mecanismos del gobierno digital implementados por la SUNAT
a raíz del contexto pandemia? Es decir, ¿es suficiente el nivel de cobertura que tenemos? Mira, como lo adelanté en la presentación, yo creo que en tema de generar los canales y las, digamos, porque son vías, ¿no? Vías de hacer las cosas que antes hacíamos de una manera, es decir, presencialmente, ahora hacerlas de otra manera, es por la vía digital, remota. Sin embargo, ya el problema se da al momento en que el funcionario o los funcionarios, la entidad, tiene que manejar esa demanda de pedidos, aclaraciones, consultas. Es mucho, la verdad, lo que tiene que manejar, y de hecho no es raro escuchar de que, oye, la plataforma, porque ya recordemos, los comprobantes de pago también se emiten vía electrónica. Entonces, muchas veces el sistema de emisión de comprobantes, facturas, se cae, simplemente deja de funcionar por horas o por días. Y SUNAT saca pues sus comunicados reconociendo la baja, eh, pero eso es ese tipo de problemas que creo que con un poco de inversión en la tecnología y la información en los sistemas se podría facilitar y hacer mucho mejor el servicio al ciudadano. De hecho, un derecho que está en el Código Tributario y que ahora salta de relevancia y el Tribunal Fiscal lo recoge es, oye, hay un derecho del contribuyente a recibir un servicio idóneo y eficiente que se adapte al contexto del contribuyente y en este caso un contexto de pandemia, de falta de tiempo, recursos humanos, como les digo, el manejo de la información ha sido toda una revolución, pasar del soporte documentario físico al digital. Entonces ha planteado una serie de cambios en las administraciones de las propias empresas, de los contribuyentes, y SUNAT creo que tiene que estar a la par de observar y apreciar esos cambios para adaptar sus procedimientos, ¿no? Creo que hay bastante que hacer. Como les digo, la implementación de las vías está muy bien, está perfecta. El tema es el manejo de la demanda que genera esos nuevos canales que son más difundidos, tenemos aplicaciones, chats, o sea, si vas a abrir los canales, ahora ponte a, digamos, a brindar un servicio que sea eficiente y idóneo a través de esos canales, ¿no? Perfecto. Jaime Valencia nos pregunta si el recurso de queja ante el Tribunal Fiscal en una fiscalización tributaria se presenta en mesa de partes virtual de la SUNAT. Es decir, si puedo presentar el recurso por mesa de partes virtual cuando es al Tribunal Fiscal o seguimos en sistema tradicional en físico. A ver, la queja que se interpone efectivamente contra no decisiones de fondo, sino más bien actuaciones irregulares de la administración, se presenta directamente al Tribunal Fiscal, que es quien resuelve la queja. Entonces, en este caso, si bien no es un tema asociado a la fiscalización, el Tribunal Fiscal, que es la segunda instancia administrativa que resuelve los temas tributarios, también ha creado su propia mesa de partes virtual para evitar pues, que el contribuyente tenga que ir a la sede del tribunal y hacer la presentación física. Es un correo electrónico donde se envía el archivo, en este caso el recurso de queja, y va a ingresar, se va a tramitar normalmente. O sea, como si lo hubiera presentado en papel en la mesa de parte física, pero es al Tribunal Fiscal, no a SUNAT. A SUNAT tendría que, por ejemplo, presentarle una apelación, ¿no? Que es un recurso que también sube al Tribunal Fiscal, pero que se presenta, sí, a SUNAT. SUNAT verifica si se han cumplido requisitos de admisibilidad y lo eleva, ¿no? Pero en el caso de la queja que nos consultan, es a la mesa de partes virtual del Tribunal Fiscal. Perfecto, Rosa. ¿Cómo impactará la interacción remota a la que obliga el distanciamiento social en los procedimientos de fiscalización tributaria? Es decir, ¿cuál es el impacto hoy, durante todo este año y el año que viene, del sistema de distanciamiento social al que estamos yendo? Sí, mira, creo que sí va a impactar. O sea, pareciera que no, pero yo el primer impacto que he visto es el tiempo, el plazo que ahora toma una auditoría, una revisión. De hecho, no creo que ninguna se haya cerrado en estos meses en que ya, bueno, hemos podido retomar casi, no nuestra actividad normal, pero hemos podido retomarla si quieren alguna medida. Los plazos de evaluación, y recordemos que la fiscalización no tiene un plazo máximo, lo que tiene plazo máximo es la posibilidad de SUNAT de requerir información.
pero el procedimiento de auditoría en sí, con la información que recabe en el primer año de auditoría, puede durar lo que sea, ¿no? O sea, no hay un plazo máximo para revisar la información, emitir la conclusión, el resultado, etcétera. Entonces, yo lo que veo, lo que observo en la práctica es que lo que antes, por ejemplo, se resolvía en la oficina del contribuyente, el funcionario le preguntaba, el auditor le preguntaba al contador, oye, mira, qué es esta anotación? Eh, ¿En qué se sustenta? A ver, y eso se resolvía de manera práctica. Los papeles estaban a la mano, ¿no es cierto? Se exhibían, se mostraban, se le daba la explicación del concepto consultado, y había una mayor interacción y más ágil, digamos, en esos temas que ahora requieren un requerimiento formal, la presentación del documento escaneado, la evaluación del auditor, las repreguntas, todo a través de las notificaciones virtuales. O sea, esa interacción y cercanía con el auditor, que finalmente es un trabajo pues muy detallado el que hace, esto de estar ya separado del contribuyente, ya no estar dentro de la empresa, con los documentos a mano, con la persona que lleva la contabilidad disponible para aclarar cosas, que de hecho se puede hacer. Como les digo, hay auditores que utilizan la plataforma como nosotros, Zoom o Teams o otras para esta rueda de preguntas y respuestas ágiles. Pero creo que sí se pierde el tema digamos, la facilidad de la interacción, ¿no? Eh, Poniéndonos del otro lado, vamos a olvidarnos que estamos interesados en pagar los menos impuestos posibles y que nos fiscalicen lo menos posible. De la perspectiva tributaria, ¿cuál es tu valoración? ¿Tú crees que toda, digamos, el contexto que nos ha empujado a todo el tema de herramientas tecnológicas van realmente a contribuir en el combate de la evasión y la elusión fiscal? ¿Realmente tú ves posibilidad de que no solo paguemos los que estamos escuchando, sino que cada vez más se aumente, es decir, vayamos a un régimen no tributario, democrático, normalizado, donde más de la mitad de las personerías jurídicas y físicas son sujetos fiscales? Sí, sí, Xavier. De hecho, es una pregunta pertinente porque como veíamos, la recaudación actualmente se soporta en el 1% del padrón de contribuyentes, y el padrón de contribuyentes no son todos los contribuyentes potenciales o reales, ¿no? Solo son los que están formalizados, registrados. Mucha de la economía informal no está todavía al alcance de SUNAT, en el sentido de llevar los libros electrónicos, la facturación electrónica. SUNAT se entera en tiempo real de la información de las empresas formalizadas. No ocurre eso con un gran sector de la economía que no está formalizada. Entonces, en ese punto sí creo que las herramientas digitales y de la tecnología de la información van a ayudar. Así lo refleja el ejercicio de comercio electrónico, en el cual SUNAT detectó con gran acierto a muchas personas que, sabiéndolo o no, porque, digamos, la cultura tributaria se presume, pero hay que evaluar cómo es en los hechos. Muchas personas no conocen sus obligaciones, no conocen lo que tienen que hacer. Eh, entonces, digamos, sabiéndolo o no, ¿no? No cumplían las obligaciones, SUNAT los detecta haciendo este phishing de datos o recabar datos de las páginas web, y se ha formalizado ese sector. O sea, ya están registrados y se recaudó, de hecho, ingresos a raíz de esa acción. No ocurre lo mismo con la elusión tributaria. La evasión tributaria es simplemente realizar el hecho grabado y no pagar el impuesto, ¿no? O sea, eh, pero la ilusión es una figura un poco más compleja, porque lo que se hace es legal, digamos, es un negocio, un contrato totalmente admisible y legal, pero que tiene un trasfondo o un objetivo que es reducir la carga tributaria, ¿no? Lo que se llama planificación, estructuración de los negocios. Y ahí te diría yo, creo que es casi imposible detectar un supuesto de elusión a través de herramientas digitales. ¿Por qué? Porque la evaluación es muy de tipo jurídico y económico. Requiere
entablar una conversación muy larga probablemente con el contribuyente para que explique sus razones económicas, financieras, comerciales, detrás de sus decisiones de negocio. Y eso no se puede hacer a través de las herramientas digitales, ¿no? Sí, muchas gracias. Preguntan si tienes información de alguno, de avance en los proyectos tributarios pendientes, si hay alguna noticia, ¿no? ¿Algún chisme de publicación que se nos venga a tener en cuenta? Como les comenté, de hecho hay varios proyectos de ley ahorita en comisiones del Congreso siendo discutidos. Hay para incrementar, por ejemplo, el gravamen del IGB a los servicios de streaming, los servicios de videos digitales o música, descarga, etcétera. Pero yo la verdad veo bien difícil que en el corto plazo se concrete ninguno de estos, en realidad, porque no hay, el Ejecutivo propone muchas cosas, o en el caso del impuesto a las riquezas, son dos partidos políticos específicos los que proponen el impuesto a la riqueza, que de hecho ya se aprobó en Argentina, pero que acá en Perú yo lo veo bien resistido, o sea, el Ejecutivo no está respaldando esa movida de incrementar impuestos. No está ahorita en el imaginario de nuestros políticos, de nuestras autoridades. Eh, También hay un proyecto interesante de modificación, digamos, reforma del sistema tributario que implica ahí sí incrementar tasas impositivas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros los trabajadores dependientes va a haber una nueva tasa, se va a incrementar la tasa a más del 30%, de hecho creo que es el 40%. Si superas un determinado umbral de ingresos, se piensa, se quiere aumentar también el impuesto a dividendos. Todo esto está en el proyecto, pero tampoco le veo, no hay mucho ruido, no hay mucho respaldo de que esto se apruebe en la Comisión de Economía, ¿no? Y así, hay varios proyectos que están dando vueltas, pero que yo la verdad no le veo reales probabilidades de ser aprobados en el corto plazo. Tengo una última pregunta para ir acabando, no más tu opinión, ¿no? A ver, ¿cuál fue el impacto de la emergencia sanitaria y la cuarentena obligatoria decretada en el 2020 en el cómputo de la prescripción tributaria? Sí, este es un tema que ha generado interpretaciones porque efectivamente SUNAT ya se pronunció, SUNAT emitió informes el año pasado señalando que, recordemos que hubo una disposición, decretos de urgencia, suspendiendo el cómputo de plazos administrativos en general, ¿ok? Eso se proyectaba, se reflejaba a los temas tributarios también. Es decir, todos los procesos sujetos a plazo o las actuaciones sujetas a plazo dejaban de contarse, ¿no? Desde la aprobación de estas normas que se dieron a los días nomás de la declaración de la cuarentena. Y este plazo de suspensión se levanta el 11 de junio. Entonces, ¿qué ocurrió entre marzo y junio? Se preguntan los contribuyentes. Los plazos se siguen computando y de hecho la duda era por el ejercicio 2015, en el caso del impuesto a la renta. El ejercicio 2015, para aquellas empresas o personas que no habían sido auditadas ya o no habían sido notificadas con algún requerimiento de la administración, podían considerar prescrita esa obligación al 1 de enero de 2021. Pero la pregunta era, oye, ¿estos 3 meses de suspensión de las actividades de SUNAT no impacta también en el plazo de prescripción? Y mi posición personal es que solo en algunos casos, y solo en los casos en que la empresa, a la fecha en que se decreta la cuarentena, ya había sido notificada por SUNAT sobre el inicio de un procedimiento de fiscalización específico de un periodo y un impuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé, impuesto a la renta 2015, impuesto a la renta 2014, ok, ese procedimiento ya está abierto, ya se generó, entonces esos 3 meses en que SUNAT no pudo actuar, efectivamente no se van a computar para calcular la prescripción.
Pero ¿qué pasa con una empresa que no había sido notificada con ningún requerimiento de fiscalización? En ese caso, yo considero que no hay alteración, no hay impacto en el plazo de prescripción, porque el decreto de urgencia que dispuso la suspensión de plazos administrativos no indicó expresamente que se tuviera el mismo efecto para el cómputo del plazo de prescripción, y son dos cosas totalmente distintas. De hecho, hay una regla que dice que cualquier modificación a plazos, forma de cómputo, etcétera, de la prescripción se tiene que dar por ley. No puede ser una decisión facultativa de SUNAT o un decreto supremo, tiene que ser por ley. Entonces, si no hubo ley que tocó los plazos de prescripción, lo único que queda es una causal específica que está en el Código Tributario y que señala, más o menos textual, que el plazo de la fiscalización, que era este plazo que yo les comentaba, que sí existe, pero solo para ofrecer, entregar información, que se me pida la información, los documentos y yo los tenga que dar, solo ese plazo se suspende mientras SUNAT no puede actuar por causas de fuerza mayor, ¿no? Claramente esta pandemia y la situación sanitaria califica como una situación de fuerza mayor, eso es clarísimo. Sin embargo, el principio de legalidad es muy importante acá para analizar el impacto de ese hecho fortuito en el cómputo de este tema que es tan importante, que es la prescripción. O sea, sí se suspendió el plazo de fiscalización para pedir documentos, pero no se suspendió, creo yo, el plazo el plazo de prescripción en sí. A pesar de que hay el informe de SUNAT que se emitió el año pasado, lo deja muy al aire. Dice, sí, como hubo un evento de fuerza mayor, y acá hay una norma que hace alusión a los supuestos de fuerza mayor, consideramos que la cuarentena sí impactó en el plazo de fiscalización. Pero hay que evaluar cada caso concreto, ¿no? O sea, lo deja muy abierto. Entonces, sí, efectivamente hay que analizar el caso concreto, pero en buena cuenta considero que las empresas que no habían iniciado una auditoría antes de la cuarentena no se afectan con el tema de la pandemia en el tema del cómputo de la prescripción. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado todo clarísimo. Hemos sido hiperejecutivos. Hemos acabado antes de la hora prevista. Creo que tenemos la información. Por supuesto, Rosa está a disposición de todos y todas. Cualquier duda que tengan, que les surjan estos días, no dejen de ponerse en contacto con el equipo de la Cámara, que les contactará con todo gusto con Rosa. Mil gracias a ti, Rosa Garrigues, como siempre, por trabajar con nosotros. Ese tipo de eventos me parecen muy útiles. Y espero que a todos nos haya servido de mucho. Nada, pues a seguir con la jornada y que tengamos buena semana. Muchas gracias, Rosa.